PNUD, desde la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, la Asociación Civil Transparencia e Idea Internacional, que hemos estado realizando en estas últimas semanas en el marco de la segunda vuelta sobre las agendas priorizadas de los pueblos históricamente excluidos, como son las mujeres, las personas LGBTI, las juventudes, el pueblo afroperuano, las personas con discapacidad, y hoy sobre la agenda de los pueblos indígenas. Para ello queremos recibir las palabras de saludo de Milagros Suito Acuña. Ella es directora de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. Muy buenos días tengan todos ustedes a este diálogo democrático de la agenda de los pueblos indígenas por un país con igualdad. Saludar a Ángela Acevedo, viceministra de Interculturalidad, a Antolín Huáscar de la Confederación Nacional Agraria, a Lourdes Huanca de FEMU Carinap, también saludar a Lizardo Cauper de AIDECEPT, así como a Wilder Sánchez Chávez de la Confederación Campesina del Perú, a Oseas Barbarán, también quien nos acompaña de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, CONAP, a Iván La Negra de la Asociación Civil Transparencia y también a Franco Uribe de el PNUD. Y como bien lo hemos mencionado, hemos venido desarrollando ya hace algunas semanas varios de estos encuentros que tienen como objetivo, sin duda, presentar, visibilizar las demandas, las prioridades, en este caso de los pueblos indígenas originarios, a los virtuales congresistas que van a ya desarrollar sus funciones próximamente, de modo que este es un espacio importantísimo, estando en una segunda elección, en una segunda vuelta electoral, y es también importante que los pueblos indígenas puedan también Bueno, agradecemos estas palabras de saludo de la Directora Nacional de Educación, Milagros Suito. Y ahora vamos a pasar al primer bloque de estos diálogos democráticos sobre la presentación de la situación actual de los pueblos indígenas. Para ello invitamos a la viceministra de Interculturalidad, Ángela Acevedo Huertas. Buenos días, Ángela. Buenos días, Parwa. Muchísimas gracias por la invitación al Jurado Nacional de Elecciones, a la Asociación Civil Transparencia, a un saludo cordial a las congresistas, virtuales congresistas electas y congresistas que ya están asumiendo su función, y un caluroso saludo a Lizardo, a Oseas y a Lourdes, dirigentes indígenas de las organizaciones nacionales. Se me pidió hacer una presentación breve sobre la situación actual de los pueblos indígenas para tener un poco el contexto de lo que se viene en los próximos 5 años y en realidad en el Perú para el Bicentenario. Me he permitido realizar una PPT, no sé si puedo compartirla. Sí, yo creo que sí. Me sale como inhabilitó las funciones, porfa, para que lo puedan. A ver, y ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, perfecto. Gracias. Un segundo. Y lo voy a poner en... Listo, y esto lo voy a bajar. Ok, desde el Ministerio de Cultura y a través del Viceministerio de Interculturalidad somos la entidad rectora en materia indígena y en materia intercultural. Entonces, hemos preparado una presentación de un poco de cómo está la situación de los pueblos indígenas. Obviamente, más adelante se tendrá la agenda de los pueblos presentada por ellos mismos, cuáles consideran que son los temas pendientes. Entonces, este es un mapeo general para que todos tengamos la información y algunas cifras importantes a considerar. Lo primero, en el 2017, por primera vez se incluyó la pregunta de autoidentificación étnica. Esta pregunta es clave
porque te determina, nos ayudó a identificar cuánta es la población que se autoidentifica como indígena. Y esa población es el 25% de nuestra población nacional, es decir, casi 6 millones de personas, ¿no? Esto es importantísimo porque a partir de las cifras, de la evidencia, de la data, nosotros podemos desarrollar diferentes políticas o podemos mejorar las que ya existen. Entonces estamos hablando de 25% de la población nacional, que no es una cifra pequeña. Los pueblos indígenas, estos casi 6 millones de peruanos y peruanas que viven en zona urbana, en zonas rurales, en comunidades, en caseríos, en las ciudades, representan o están agrupados en 55 pueblos indígenas, que hablan 48 lenguas indígenas, que casi 4 millones y medio aprendió a hablar una lengua materna, aprendió una lengua indígena como su lengua de cuna. Y casi más de 2 millones y medio de personas viven en localidades indígenas originarias, comunidades nativas, comunidades campesinas, caseríos o ciertas localidades que son consideradas indígenas. En el caso de la población indígena andina, estamos hablando de que tenemos 4 pueblos indígenas andinos que están agrupados en 4.000, casi 5.000 comunidades campesinas y que son 2 millones y medio de personas, ¿no? Población indígena que vive en comunidad. Estamos hablando de población indígena andina que vive en comunidad. En relación a la población indígena amazónica que vive en comunidad, bueno, pertenecen a 51 pueblos indígenas amazónicos, son más o menos 2.303 comunidades nativas, y son 500.000 de personas, de ciudadanos indígenas que viven en estas localidades. Ahora, esa multiplicidad de pueblos indígenas también representa o tiene un fuerte número relacionado a nuestras lenguas indígenas. Solo en Loreto es el departamento con mayor número de lenguas indígenas. Estamos hablando de 29 lenguas indígenas. Estamos hablando que a partir del censo también se identificó que hay muchos departamentos que tienen más del 50% de la población que aprendió a hablar en una lengua indígena o originaria. Y como ustedes pueden ver, los porcentajes son bastante elevados. Apurímac, estamos hablando de casi el 70% de la población que aprendió a hablar una lengua indígena. Su lengua de origen es una lengua indígena. Puno, Huancavelica, Ayacucho y Cusco, ¿no? Que principalmente es el sur del Perú, que tiene unos porcentajes muy elevados de predominancia de una lengua indígena, de una lengua materna como una lengua indígena. Además, hace algunas semanas, ya casi un mes, hemos aprobado lo que es el mapa etnolingüístico del Perú, que esta es una herramienta de gestión que te permite identificar cuál es la lengua predominante a nivel de distrito, provincia y departamento, ¿no? Y hay datos importantes que tenemos que considerar. Por ejemplo, el 66% de distritos tienen al menos una lengua indígena u originaria predominante, ¿no? Es decir, de los 1.800 y pico distritos que existen, 1.228 tienen una lengua predominante. A nivel distrital, el quechua es la lengua predominante, ¿no? Tenemos 1.113 distritos. Se sigue el aymara y seguido de la xánica. Y para tenerlo en cuenta, por ejemplo, en Ucayali, en la región de Ucayali, en la provincia de Cepagua, en el distrito, perdón, de Cepagua, se tiene 6 lenguas indígenas predominantes: el amahuaca, el machienga, el nahua, el yaminagua, el ayánica y el yini. Además, nuestra diversidad de pueblos indígenas tenemos una situación especial, que es la situación de la población indígena en contacto inicial o situación de aislamiento. Estamos hablando que son aproximadamente 20 pueblos indígenas, 7.000 personas, y que cuentan con 6 reservas indígenas a nivel nacional, que son aproximadamente 4 millones de hectáreas, que las pueden ver en el mapa, que esas son las reservas con las que contamos. Como ustedes saben, los pueblos indígenas en aislamiento es una categoría específica de pueblos indígenas. Ellos tienen una situación especial porque han decidido guardar aislamiento, no contacto. Entonces, por ello viven en reservas y tienen derechos también especiales. Esta diversidad de pueblos indígenas, esta diversidad de lenguas, esta riqueza con la que contamos y esta situación también tiene una situación complicada en relación a las brechas sociales. Para no entrar al detalle, igual la presentación la tendrán con ustedes, las principales en relación a brechas sociales, cuando hablamos de población indígena, son los que tienen las mayores brechas, es decir, las mayores desigualdades,
¿no? El 30% de la población se encuentra en situación de pobreza, 5% en situación de pobreza extrema. Me permito solamente para que vean este cuadro. Esta es en relación a la población indígena de la Amazonía y en relación a la población indígena de los Andes, las brechas que tienen en el acceso a servicios públicos, ¿no? Y si pueden ver en relación al acceso a agua potable, por ejemplo, o de desagüe, los porcentajes son elevadísimos, ¿no? Cuando hablamos de población indígena, efectivamente hablamos de que tiene las mayores desigualdades, la mayor situación de desigualdad, la mayor situación de dificultades en el acceso a servicios públicos, que además ha sido visibilizado y visibilizado de la manera más dura también en la época, en lo que estamos viviendo, en la pandemia, ¿no? Lamentablemente estas diferencias, estas desigualdades son desigualdades históricas, ¿no? Son desigualdades que no son de los últimos años, que la pandemia las ha agudizado o las ha hecho más evidentes, por ejemplo, en las prestaciones de servicios de salud, y que tenemos que trabajar en conjunto para abordarlas. Entonces, tenemos esta diversidad de pueblos, tenemos casi el 25% de la población que se autoidentifica como indígena, tenemos a 55 pueblos indígenas, tenemos una diversidad cultural muy grande, pero también tenemos unas diferencias muy elevadas, o unas diferencias históricas en relación a nuestros pueblos indígenas. En relación al resto de la sociedad peruana, lamentablemente los pueblos indígenas son los que tienen las mayores desigualdades, ¿no? Y para este nuevo gobierno, este nuevo periodo congresal que se viene, es importante trabajar para cerrar estas desigualdades, para construir un país con igualdad de derechos y oportunidades. Ahí me permito señalar 4 puntos, 5. Las brechas sociales de los pueblos indígenas dan cuenta de una deuda histórica que tenemos como Estado, ¿no? Agudizadas obviamente por la pandemia. Esta deuda histórica es histórica, no es de los últimos 3 años, es de hace muchos años y que tenemos que trabajar en conjunto para superarla. Para lograr un país distinto se tiene que haber diferentes sinergias entre el Estado y la población indígena organizada, involucrando especialmente a las organizaciones indígenas en la toma de decisiones. Ellos y las organizaciones más adelante lo dirán, son ellos los que tienen que decirlo y son la voz para ello. Ellos lo que necesitan o lo que solicitan es participar de las decisiones estatales, no ser excluidos, ¿no? Desde el Ejecutivo enfrentamos un gran reto que es garantizar la cobertura de servicios públicos, ¿no? Que se logren de manera intercultural. Convocar o construir un Estado intercultural que pueda responder a las necesidades de la población. Desde el legislativo tenemos temas pendientes que hay que abordar y que legislar, y nos permitimos señalar que hay un pendiente en relación a la consulta previa de las medidas legislativas, ¿no? Si bien en el caso del Ejecutivo se ha avanzado y hay cosas que obviamente hay que mejorar, en el legislativo todavía no se ha discutido esta parte, ¿no? Y desde las organizaciones indígenas afrontan un reto muy grande, que es la participación. Una participación en igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones, y que creemos, y además porque trabajamos con ellos y con ellas, que tienen toda una vocación de construcción en conjunto. Para cerrar, tenemos 200 años de historia republicana, ¿no? Hemos crecido económicamente, hemos fortalecido muchas de nuestras instituciones, pero también tenemos una deuda pendiente con nuestros pueblos indígenas, que es necesario saldarla, que es necesario construir un país distinto, porque tenemos esta deuda con más de 5 millones de peruanos y peruanas, ciudadanos indígenas, ciudadanos peruanos, ¿no? Si queremos hablar de un país democrático, un país al bicentenario, tenemos que hablar de un país con igualdad de oportunidades y derechos para todos y para todas. Y para ello el trabajo conjunto, el trabajo coordinado, el buscar consensos es fundamental. Y en ese camino es un reto muy grande el que tendrá el nuevo gobierno y el nuevo Congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, viceministra, por la presentación sobre la situación de los pueblos indígenas, ¿no? Creo que es importante toda esta reflexión. Bueno, ahora les vamos a presentar el video sobre las agendas por un país con igualdad. Es un video que hicimos en el marco de
de estos diálogos y de esta construcción de agendas que se ha hecho a lo largo de estos meses en las elecciones generales 2021, que ha contado con una encuesta virtual donde participaron más de 3.000 personas respondiéndola, y también en talleres que hemos llevado a cabo con todas las instituciones que hemos mencionado y también con las organizaciones sociales. Más de 200 han participado en esta construcción de agendas. Presentamos el video, por favor. Todas las personas somos iguales ante la ley. El Estado debe garantizar la protección de nuestros derechos sin discriminación por idioma, etnia, color de piel, orientación sexual, identidad de género o por cómo nos vemos o nos vestimos. Sin embargo, diversos grupos hemos sido históricamente excluidos y no hemos recibido un trato respetuoso ni justo, lo que ha afectado el ejercicio de nuestros derechos humanos, como el acceso a la salud, educación, vivienda, participación política, entre otros. En el Perú, más de 3 millones de personas declararon vivir con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, solo 4 de cada 10 personas con discapacidad trabajan o están buscando trabajo, debido a los prejuicios y barreras de accesibilidad. En el último censo, cerca de 1 millón de personas nos reconocemos como parte del pueblo afroperuano. Lamentablemente, aún somos una de las poblaciones más discriminadas por nuestro color de piel y rasgos faciales. En el mismo censo, cerca de 6 millones de peruanos y peruanas nos autoidentificamos como indígenas, pero en los últimos 20 años no hemos tenido menos de 10 representantes en el Congreso. En la segunda encuesta nacional de derechos humanos, cerca de 1.7 millones de personas en el Perú se identifican con una orientación sexual distinta a la heterosexual. La misma encuesta señala que un 37% de peruanos y peruanas no contrataría a una persona trans en su empresa. Si bien las mujeres somos la mitad de la población, aún no hemos accedido a representación en los diferentes puestos de decisión. Una barrera que enfrentamos es el acoso político. En las elecciones congresales extraordinarias del 2020, el 30% de candidatas señaló haber enfrentado agresiones, amenazas, actos de hostigamiento u otra situación violenta. La cuarta parte de la población peruana está conformada por jóvenes entre 15 y 29 años, y uno de los principales problemas que enfrentamos es la informalidad y el desempleo. Además, algunos partidos políticos aún no consideran propuestas específicas para nuestras poblaciones en sus planes de gobierno. Frente a esta situación, en estas elecciones generales 2021, diversas organizaciones hemos impulsado un proceso participativo para identificar las principales demandas de nuestras poblaciones y presentarlas a la ciudadanía, y en especial a los partidos políticos, esperando que puedan acogerlas en sus políticas de gobierno e iniciativas legislativas. Sumémonos para construir un país con igualdad. Continuamos con este primer bloque y ahora queremos presentarles la situación de la participación política de los pueblos indígenas. Para ello invitamos a Denise Castillo Matos. Ella es especialista del Programa para la Igualdad Política del Jurado Nacional de Elecciones. Muchísimas gracias, Parua. Buenos días con todas y todos, con las autoridades electas que nos están acompañando el día de hoy también. Quisiera puntualizar algunos temas importantes sobre la participación política de los pueblos indígenas. Ya como lo ha señalado la viceministra, en nuestro país aproximadamente 6 millones de peruanos y peruanas se identificaron como parte de un pueblo indígena andino o amazónico. Quisiera empezar por algunas cifras vinculadas a las elecciones generales. Entre el 2001 y el 2020 se eligieron en total más o menos 740 congresistas de la República. Sin embargo, solo 7 autoridades fueron de un pueblo indígena, ¿no? Y a la fecha no existen escaños reservados en este tipo de elecciones. Como podemos ver,
según investigaciones independientes también, dado que no tenemos aún la autoidentificación étnica en las hojas de vida, podemos identificar que del 2001 al 2020 han habido 7 representantes, ¿no? De autoridades indígenas. De estas, 6 han sido mujeres. Podemos ver además que tenemos algunos desafíos a nivel subnacional. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, en regidurías provinciales en donde sí existe una cuota indígena, ¿no? Les comentaba que a nivel de elecciones generales no existe escaños reservados, pero a nivel subnacional sí tenemos una cuota indígena desde el 2002. En las circunscripciones en donde más representantes indígenas han habido ha sido en las regidurías provinciales. Sin embargo, por cada 8 hombres que han sido elegidos, solo han sido elegidas 2 mujeres indígenas, ¿no? Eso sin duda representa un desafío. Se puede señalar además que, si bien es cierto, se han incrementado considerablemente en los últimos procesos electorales las candidaturas de personas indígenas, esto es resultado, por un lado, del aumento de las zonas de aplicación de la cuota indígena, pero sin embargo, cuando ya vemos las autoridades que son efectivamente electas, ¿no? Porque una cosa son quienes participan de la elección como candidatas o candidatos, cuando vemos las autoridades indígenas electas desde el 2006, estas no superan el 7% en consejerías regionales y el 4% en regidurías provinciales, ¿no? Lo que nos señala sin duda que aún ni siquiera se ha podido cumplir la cuota indígena a nivel subnacional, ¿no? Que es en el nivel en donde tenemos una cuota indígena. Asimismo, podemos ver también que en los últimos 4 procesos electorales, solo 24 mujeres indígenas han sido electas como consejeras regionales, ¿no? Esta cifra representa solo el 2% del total de autoridades electas, ¿no? Entonces, lo que podemos ver como desafíos es que a nivel subnacional, si bien es cierto, tenemos una cuota, esta aún no ha logrado cumplir el porcentaje, y si lo vemos específicamente en mujeres, estas solo han representado el 2% del total de autoridades electas, ¿no? Entonces, sin duda, aún faltan muchas cosas por hacer a nivel de la representación política de los pueblos indígenas. También quisiéramos comentar brevemente el análisis de las propuestas dirigidas a pueblos indígenas en los planes de gobierno durante estas elecciones generales 2021. Si bien es cierto, ha habido un 100% de las organizaciones políticas inscritas que realizaron por lo menos una propuesta dirigida a los pueblos indígenas, es importante señalar que la mayoría de las propuestas han estado vinculadas a la promoción de la cultura, la identidad y la memoria, ¿no? Esto nos habla de un enfoque que reconoce la importancia cultural, pero cuando vemos el desagregado a nivel de acceso a derechos, las propuestas se reducen, ¿no? Si bien es cierto, hay algunos planes que sí han mencionado propuestas vinculadas a derechos territoriales, como la consulta previa o la gestión de conflictos ambientales y la participación en decisiones públicas que les afecten. A nivel de otros derechos como la educación intercultural, ¿no? Solo han sido mencionadas por 1/3 de los planes de gobierno. Más aún, y considerando la situación de la pandemia, también es preocupante que solo 4 organizaciones políticas hicieron mención a mejorar el acceso de salud de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, sin duda vemos que aún nos encontramos frente a un reto, tanto por la representación a nivel nacional, a nivel subnacional, y también de lo que las organizaciones políticas presentan como propuestas para estos pueblos indígenas originarios. Este proceso, además, para volver a recordar un poco lo que ya mencionó Parwa, ha sido la construcción de la agenda, un proceso participativo, ¿no? En coordinación con las organizaciones de cada población. Ya tuvimos una presentación inicial el 15 de marzo, cuando todavía nos encontrábamos en la primera vuelta, y ahora tenemos esta iniciativa para compartir estas demandas con las autoridades electas que han obtenido representación en el Parlamento, ¿no? Finalmente, quisiera invitarles a
si tienen alguna duda, tenemos el correo de Igualdad Política y también a la página web Observa Igualdad, en la que pueden encontrar con mayor detalle el análisis de la participación política de pueblos indígenas a nivel histórico y de nuestras otras poblaciones también. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise, por esta presentación. Y ahora vamos a pasar al segundo bloque sobre las demandas más urgentes de los pueblos indígenas para este periodo legislativo, para este nuevo gobierno 2021-2026. Para ello está con nosotros Iván Lanegra. Él es representante de Transparencia Internacional, es el secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Muy buenos días, Iván. Muy buenos días, Parwa. Gracias por la presentación y un saludo a cada uno de pues aquí los aquí presentes, tanto autoridades electas como también dirigentes indígenas, así como miembros del Ministerio de Cultura. Pues es para nosotros muy grato, ¿no?, de contribuir a este proceso. Hemos participado junto con el Jurado Nacional de Elecciones bajo su liderazgo y otras instituciones en el proceso inicial que dio origen a una propuesta de agenda, ¿no? Y esto se ha hecho, además, como ya se ha señalado, en diálogo con las organizaciones indígenas, ¿no?, con lo cual nos ha permitido construir un conjunto de elementos que conforman unas demandas que se consideran prioritarias, ¿no?, en su atención durante los próximos años. Entonces, ¿quién mejor que los propios dirigentes indígenas, quienes pueden ayudarnos a comentar algunos de estos puntos, ¿no?, de los temas acá planteados, que están organizados en 10 ítems, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es invitar a los dirigentes indígenas a hacer esta presentación. Entonces vamos a empezar con Lizardo Cauper, que es dirigente nacional de AIDESEP, y quien va a comentarnos los siguientes puntos, ¿no? El tema vinculado con la participación de los pueblos indígenas, el tema de la consulta previa, y también le pediría a Lizardo que nos comente algo sobre el tema de los pueblos en aislamiento, ¿no?, que están en una situación particularmente vulnerable, y AIDESEP tiene un rol muy importante, ¿no?, en el seguimiento de este punto. Así que tendremos unos 5 minutos, quizás un poco más, depende de ti, Lizardo, para hacer estos comentarios. Así que te cedo la palabra, estimado Lizardo. Muchas gracias, Iván. Igual, permítame expresar un saludo cordial a nombre de AIDESEP. Saludo cordial a nombre de AIDESEP, todos los que están presentes en esta oportunidad. Es importante considerar que el derecho a la consulta previa es un derecho que tienen los pueblos indígenas, ¿no? No es un trámite para realizar porque queremos implementar a una actividad extractiva o no extractiva, que pues dice claramente. Entonces es para lograr un consentimiento previo, ¿no?, libre e informado. Lograr el consentimiento significa que debo estar bien informado los impactos negativos o también positivos, porque el pueblo indígena necesita saber todas las informaciones al respecto y el contenido antes, durante y después que puedo pasar. Entonces, en ese sentido, la implementación en Perú es importante. Y no solamente es mirar en el escenario de actividades extractivas, sino también planes o normas legislativas que puede hacer dentro del Congreso. Y eso se ha visto. Este proceso, consulta legislativa que puede hacer antes de hacer. Y también hay que mirar la participación efectiva de los pueblos indígenas. No estamos para ahora, desde aquí con el nuevo Congreso, mirar esto es lo que los pueblos indígenas piensan, eso dicen, así quieren, no, sino la participación efectiva tiene que saber los pueblos indígenas ser parte del protagonista, qué es lo que nosotros queremos, cómo queremos desarrollarnos, dónde, cuándo. Entonces eso es importante.
de consultar, dialogar, saber las necesidades prioritarias que tienen los pueblos indígenas. Antes de tomar decisiones unilateralmente, ¿no? Algún legislador puede escribir, ¿no? Con algunos datos que damos, pero sin embargo no es el sentir de un pueblo. Y hay que entender que hay 51 pueblos indígenas, 51 pueblos, visiones de desarrollo que planteamos, pero nos articulamos qué es lo primero que los pueblos indígenas necesitan. Entonces eso es importante en este proceso de mirar, de consultar, ¿no? Dialogar y como también recepcionar las propuestas que planteamos. No solamente generamos necesidades, preocupaciones, sino también proponemos cómo queremos desarrollar y qué tipo de desarrollo queremos y cómo afecta algunas decisiones que toma a nivel del Palacio Legislativo, ¿no? Entonces eso es importante mirar como un derecho colectivo los ciudadanos, y eso no significa que siempre nos han considerado que estamos obstaculizando el desarrollo del país y muchas cosas que se han visto. Y no es eso. Nosotros queremos el desarrollo como ciudadano, como cualquier ciudadano, pero no puede ser primero la economía antes del derecho. Hay que garantizar la vida y el derecho que tienen los pueblos indígenas, salud y todo eso. Y después se puede hablar las formas de cómo quieren implementar estos procesos de desarrollo que viene hoy, entendemos. Entonces, dialogando, viendo los contenidos bien informados y lograr el consentimiento, creo que funcionaría el desarrollo que plantea, ¿no? Entonces, eso es lo que planteamos en este proceso y no una imposición de eso. En esta oportunidad, y hay que ver en este nuevo, lo que están presentes en esta oportunidad, los nuevos legisladores, estamos aquí, los pueblos indígenas, para presentar qué es lo que los pueblos indígenas hoy necesitamos y cuántos decretos legislativos están pendientes, que ya el Congreso que sale, algunos se han burlado de nosotros, de mirar de que somos conservacionistas, ecologistas, antidesarrollismo, todo esto. Y no se trata de esto. Aquí se ve un derecho que tiene el pueblo indígena del Perú y tiene que estar respetado eso. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, por eso es que estamos ejerciendo el consulta previa libre. Ahora, finalmente quiero decir la pregunta 2 que he hecho, ¿cómo es el escenario actual que estamos viendo? Es que el marco a todo el proceso que ha dado es dos cosas que hemos planteado. Uno es el 1% del presupuesto que queremos ver la demanda para la implementación de los pueblos indígenas, y el 2 es el tema de distrito electoral, que estamos buscando una participación efectiva dentro de toma esa. Porque nuestros hermanos que ejercen el derecho de libre determinación y autonomía territorial, nuestros hermanos que no tienen ningún tipo de contactos, necesitan una estricta protección, sus territorios son intangibles, es el pueblo aislado que hoy decimos. Entonces ellos necesitan una protección clara porque está amenazado los territorios, todo tipo de actividades extractivas que hoy sufren, ¿no? Ahorita mismo está las invasiones, está el narcotráfico, cada día más hay deforestación y necesita mecanismos de protección, de emergencia también. Si ahí llega la pandemia va a crearse un genocidio total y eso es lo que nosotros no queremos, ¿no? En marco a derechos humanos. Muchas gracias, doctor Iván, y por este espacio. Y hay que entender, estamos para dialogar con cualquier bancada, ¿no? Queremos construir un Perú con respeto, queremos un Perú desarrollado, queremos a nuestra patria, pero respetando los derechos humanos y que no sea un desarrollo solamente para los que tienen corporaciones financieras, sino también los que vivimos en diferentes espacios territoriales en la frontera también necesitan los servicios básicos, igual que los que tienen corporaciones. Muchas gracias. Muy buenos días.
Muchas gracias, Lizardo. Lizardo Cauper, hay que recordar, es el dirigente nacional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, y AIDESEP es una institución muy importante en el mundo indígena amazónico en particular. Y ahora voy a ceder la palabra a otro dirigente nacional, Oseas Barbarán, quien es parte de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, CONAP. Y Oseas nos va a comentar dos puntos, uno vinculado con lo que es la relación entre el cambio climático y los pueblos indígenas, y también la importancia de la protección de las tierras y territorios indígenas. Así que bienvenido, Oseas, te cedo la palabra, por favor. Buenos días. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos Hola. bien, Oseas, adelante. Te escuchamos muy bien. Muy bien. Gracias, doctor Iván La Negra, por la oportunidad. De igual manera, quiero saludar a todas las autoridades electas en las últimas elecciones generales. Estamos esperando la segunda vuelta, justamente el 6 de junio de este año, y también a los funcionarios y funcionarias del Jurado Nacional de Elecciones y las instituciones que auspician este evento virtual, ¿no? Muy buenos días a nombre de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú. Efectivamente, doctor Iván, estamos en una situación un poco bastante crítica, ¿no? Pero sin embargo, los pueblos indígenas que representamos 7 organizaciones indígenas a nivel nacional, estamos representando a nuestras comunidades, ¿no? Tenemos, en realidad, los pueblos indígenas del Perú, tenemos varios puntos en nuestra agenda política, ¿no? Que no es que recién vamos a empezar, ¿no? Las propuestas lo venimos trabajando, construyendo desde varias décadas, ¿no? Pero sin embargo, hasta la fecha se ha conseguido muy poco, ¿no? Pero sin embargo, la lucha continúa a través de nuestras organizaciones indígenas. En este caso, tenemos 2 puntos que quiero tratar en esta breve intervención. Primeramente, la participación efectiva de los pueblos indígenas en la gestión del cambio climático. El día de hoy estamos viendo muchos problemas en nuestros territorios, muchos problemas en nuestras comunidades, muchos problemas en nuestro país. El cambio climático está azotando, el cambio climático está afectando mucho a nuestros pueblos indígenas. Ya no vemos como éramos antes, ¿no? Teníamos todo a nuestro alcance, ¿no? Los bosques, ¿no? La conservación de bosques, pero el día de hoy estamos viendo toda la selva, la mayor parte de la selva peruana, zona bastante deforestada. ¿Por qué? Por la mala política de los gobiernos de turno, que siempre ven que la Amazonía había que hacer grandes negocios, sin respetar al grupo humano que viven allí desde hace años, ¿no? Entonces, todo esto ha sumado pues también con la crisis climática en nuestro país. Por eso es necesario también que desde nuestras organizaciones indígenas creemos que es importante hablar todo lo que son sistemas, todo lo que son servicios ecosistémicos. Si hablamos de servicios ecosistémicos, estamos hablando de 3 cosas fundamentales. Primero, es el tema energético, el tema hídrico y el tema alimentario, ¿no? Esos 3 servicios ecosistémicos son importantes, que tienen que contribuir para poder contrarrestar el cambio climático en nuestra Amazonía y, por qué no decir, en nuestro país. Y los pueblos indígenas, a través de nuestras organizaciones representativas, tanto nacionales, regionales y locales, queremos contribuir, y creo que es necesario que todos los peruanos y peruanas, incluidos los pueblos indígenas, podamos contribuir, que nosotros somos los que administramos mejor nuestros recursos naturales, y que el gobierno debe dar una norma especial para proteger esos derechos que tenemos, derecho a nuestros bosques, a nuestra naturaleza. Y por eso es importante que las autoridades electas en estas últimas elecciones generales pues escuchen también la voz de los pueblos indígenas. Seguramente nosotros vamos a estar siempre presentes, coordinando, conversando con ellos para llevar la voz, y que ellos a la vez puedan llevar a
al resto de los parlamentarios que van a estar, pues más de 120 parlamentarios. El otro tema es un tema importante que tiene que ver con nuestra seguridad territorial. La seguridad territorial, un pueblo indígena, amazónico, andino o de otras regiones de nuestro país, sin bosque no seríamos un pueblo indígena. Por eso nosotros siempre hablamos de nuestros bosques. Nosotros somos hombres del bosque, hombres del río, hombres de las quebradas, y vivimos con la naturaleza y convivimos con nuestra naturaleza. Por eso es que desde nuestras organizaciones indígenas venimos realizando una serie de acciones, incidencias políticas a nivel nacional, para que el Estado respete y pueda dar una seguridad jurídica a nuestros territorios. Es decir, tenemos que tener esa titularidad de nuestros territorios comunales. Y hasta ahora hemos hecho una pequeña evaluación que tenemos 70% de la población, ¿no? de los pueblos indígenas de la Amazonía, tenemos ya titulada nuestras tierras, y el resto necesitan. Esperamos que el Congreso de la República, que actualmente representa a la gente del pueblo, pueda hablar por nosotros y pueda llevar este mensaje para que nosotros, los pueblos indígenas, ya podamos contar con nuestra seguridad territorial, es decir, con nuestro título de propiedad. Y creo que de esta manera estaríamos asegurando la supervivencia física, psicológica de nuestros hermanos de las comunidades nativas. Y después de asegurar nuestros territorios, bueno, tiene que haber otros tipos de proyectos que mejoren el nivel de vida de la población indígena. Es decir, tenemos que hablar ya de promocionar algunos emprendimientos económicos, algunos proyectos productivos que permitan justamente para mejorar la calidad de vida, la salud intercultural, la educación intercultural, la conservación de nuestros bosques. Y creo que estos dos componentes son importantes, y por qué no decir, estos ejes temáticos pueden ser incluidos dentro de la próxima agenda del Poder Legislativo, para que podamos ir mejorando el nivel de vida de la población, que tantos años hemos sido excluidos de las malas políticas públicas, ¿no? Por parte de los gobiernos de turno. Eso sería, doctor Iván La Negra, por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Muchas gracias Oseas. nuevamente. Muchas gracias, Oseas. Pues efectivamente es un tema clave, ¿no? El asunto de las tierras y la participación en el cambio climático, que son puntos contenidos, ¿no? en la agenda que hemos presentado. Ahora me permiten, por favor, presentar a Antolín Huáscar Flores, quien es también dirigente nacional de la Confederación Nacional Agraria. Y Antolín también participó activamente en el proceso de elaboración de esta agenda. Y Antolín le pediría en particular comentarnos esos aspectos vinculados con el tema de la justicia indígena y comunitaria, ¿no? Un tema que se colocó dentro de los puntos, el punto 4, ¿no? Que es un asunto clave, ¿no? De cómo logramos coordinar el tema de la justicia ordinaria y la justicia comunitaria indígena. Y también el punto vinculado con algo que es parte de la agenda, ¿no? De su organización, es el tema de proteger los derechos vinculados con la agricultura y la alimentación, ¿no? En el marco de estos pues, patrimonios nacionales que protegen los pueblos indígenas, en particular las comunidades campesinas y comunidades nativas. Adelante, Antolín, por favor. Antolín, sí, está creo que un problema con la comunicación. Antolín, creo que tiene un problema con la conexión. A ver, mientras que logra contactarse, no sé si es posible hacer un cambio entonces mientras que esperemos que Antolín se reconecte. Parece conectado, pero parece que tiene un problema con la comunicación. Entonces, podríamos entonces continuar con Lourdes. Lourdes, por favor, ¿estás ahí, Lourdes? Hola, sí, muy buenos días. Hola, Lourdes. Entonces, permítame presentar, por favor, a Lourdes Huanca Tencio, de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, FEMUCARINAP.
Y a ella le pediría a Lourdes, también una dirigente destacada a nivel nacional, comentar los temas vinculados con la participación de las mujeres indígenas, ¿no? Y todas las políticas alrededor de ese punto. Y también comentarnos, pues al mismo tiempo, todo el tema de la lucha contra el racismo, lucha contra la discriminación étnico-racial, y quizá también, Lourdes, podrías comentarnos de repente rápidamente ese tema de los escaños, ¿no? Indígenas y el tema de la paridad, que debería ser un elemento que también esté vinculado a este punto. Muchas gracias, Lourdes, por estar aquí. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días ante todo a todas las autoridades y nuestros electos congresistas, hombres y mujeres que van a asumir el rol. Para nosotras como Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas, Asalariadas del Perú, lo que venimos dando a una mirada y en la cual es como el planteamiento del fortalecimiento de la capacidad de las mujeres indígenas para que puedan asumir al tema de lo que es en la participación política, porque como vemos, la participación de las mujeres indígenas no está siendo tan viable en su participación, ¿no? Entonces, creo de que si nuestros padres y madres de la patria promover, ¿no?, estos espacios para que demos a entender cuán importante también es que asuma las mujeres directos para poder lograr propuestas de desarrollo de nuestro país y en defensa de nuestra Pachamama. Creo que cuando logran las mujeres indígenas entrar al poder legislativo, por ejemplo, se logran leyes a favor, como tenemos un ejemplo de nuestra ex congresista Tania Pariona, que logró muchos proyectos, pero de la cual uno especial que el día de ayer se celebró el Día de la Mujer Indígena por un año, ¿no? Entonces creo de que son puntos fundamentales, o como también se asumió y se recogió la propuesta sobre el tema de otras leyes a favor. Ese es uno de los puntos, y el otro de los puntos también tiene que ver de cómo es que se tiene que promover una inclusión, una mirada económica hacia las mujeres indígenas, ¿no? Hoy sabemos con la situación que tenemos, tema de coronavirus, hemos sido afectadas económicamente muy fuerte, justamente por el tema del cambio climático, justamente por toda la cuarentena que llevamos, por este aislamiento. Entonces, creo que tiene que haber el Estado, tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, tener esta mirada de género, tener esta mirada de este desarrollo económico, ¿no? O sea, no podemos ser convidados de piedras para poder solamente depender de. Cuando una mujer tiene la autonomía económica, tiene el poder de decidir y el poder de avanzar a su desarrollo personal. El otro punto fundamental que también tocamos es sobre el tema de la educación. Es necesario tener esta mirada, por ejemplo, en esta pandemia, son afectadas de todas maneras las jóvenes, las hijas, en un sentido. Todo es virtual ahora, y el tema es, en la educación en nuestras casas hay un celular. Y si tenemos los hijos, ¿a quién se da la prioridad para que estudie? Es al hijo varón. Y de todas maneras queda relegada a las hijas, o quedamos relegadas las mujeres de una u otra manera. Entonces, creo de que esta mirada es como fiscalizar también, ¿no?, al espacio educativo. Por ejemplo, hablamos de las laptops que supuestamente se tenía que entregar a todos, pero sin embargo no es así. En cada colegio han entregado a ciertos niños, y los otros niños se quedan sin esa herramienta. El otro punto sobre esto, creo de que hay que fiscalizar y hay que ver y tener de la mano, y para eso también estamos las organizaciones, las 7 organizaciones, porque lo hemos venido un proceso fuerte, agudo en el Ministerio de Gevira, que hemos planteado sobre el tema de la educación que integre los derechos sexuales reproductivos, ¿no?, para nuestras hijas jóvenes, que desde muy jóvenes tienen que entender que tienen que defender el territorio de su cuerpo, tienen que entender de que no es solamente ser madre o ser padre desde la juventud, cómo orientamos a nuestras hijas, a nuestros hijos que tienen un camino de bienestar,
¿no? Entonces creo de que estos puntos, y el otro tema es también a una mirada de la atención, ¿no? Al servicio del Estado, porque muchas veces, por ejemplo, problemas en la salud, nuestras madres van y son maltratadas, ¿no? Físicamente o psicológicamente, porque cuando van a dar a luz no los tratan bien y los tratan pues palpérrimo dentro de su estado. Ahora, cuando hablamos de los escaños, es sumamente importante retomar ese punto, porque creo de que una mirada a una participación de las mujeres y de los hombres indígenas equitativamente, va a haber a una mirada de cómo recoger las propuestas directas de nosotros como pueblos, ¿no? Y creo de que eso no se puede dejar de lado, más bien hay que retomarlo con fuerza para poder lograr de que haya una igualdad, ¿no es cierto?, en el poder legislativo, que haya una igualdad de las autoridades correspondientes que haya. Porque, y dentro acá, la inmensa discriminación que tenemos hacia los pueblos indígenas, la inmensa discriminación que tenemos al sector agrario, ¿no? Como tenemos un ejemplo, ¿no? Y lo pongo no es porque uno es parte de ni nada, sino que de verdaderamente, y cómo es que también la prensa se presta para ello, y cómo es que ante todo en público digan muerte para tal persona, ¿no? Que es el candidato. Creo que eso es inaceptable como ciudadanas y como ciudadanos de tildarnos de la cual que no lo somos, ¿no? O sea, si tú eres indígena, campesino, o tú eres dentro de ello, o campesina o indígena, yo me pongo si hago cuenta, si como mujeres indígenas asumiéramos un rol político, también vamos a hacer de esta magnitud, de esta discriminación fuerte. Creo de que se tiene que tomar en cuenta. O sea, para todos tiene que haber la misma oportunidad de mencionar, de participar, pero con el respeto mutuo, porque siempre se atiende y siempre ha sido en estas campañas electorales el maltrato psicológico, el maltrato muy fuerte. Y creo que hoy el Poder Legislativo tiene que entrar con esta fuerza de poder lograr y cambiar y que saquen leyes para poder respetarnos nosotros como ciudadanos que somos indígenas, pero tenemos también los mismos derechos de las personas que viven en la ciudad. Entonces, de esta manera creo de que hay que echarle fuerza y no olvidar de que tenemos las mujeres esta expertise, esta sabiduría, que no solamente es que recién, sino nuestras abuelas, nuestros abuelos nos los han inculcado para poder emerger y plantear las propuestas en el sentido del avance, por ejemplo. No quiero dejar de mencionar, porque siempre se ve al lado, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura saca la propuesta económica, préstamos económicos, pero no saca con una mirada de género. Y en la chacra, en el campo, los pueblos, las mujeres indígenas son las que labran la tierra. Las mujeres indígenas son las que están en la protección de nuestra soberanía alimentaria. Entonces, tiene que haber por eso, reitero y recalco, una inclusión hacia las mujeres en la economía, que vea una propuesta política, ¿no es cierto?, general, para poder tener esta fuerza como mujeres. Vuelvo a reiterar, una mujer empoderada, una mujer con una economía, con una autonomía económica, tiene para poder avanzar sin tranquilidad y no depender del esposo, ni de nadie. Me quedo con ello, mi estimado Iván La Negra, y de verdad, muchas gracias por esta oportunidad que se nos da para poder también expresar nuestras propuestas. Y creo que esa es una manera, verdad, muy loable para seguir avanzando y seguir manteniendo el diálogo permanente con las autoridades, tanto en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo, y así avanzamos con un diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Y efectivamente hay que seguir promoviendo el diálogo, creo que es una herramienta crucial. Y ahora sí, ya estamos, hemos recuperado la conexión con Antonín Huáscar, así que le cedo la palabra ahora a Antonín, que es de la Confederación Nacional Agraria, y quien nos va a comentar en particular temas relacionados con la justicia, ¿no? Comunitaria, indígena, y también los temas de la seguridad alimentaria, ¿no? Un tema crucial en la agenda indígena. Adelante, Antonín, por favor.
Buenos días. Muy Aló, buenos buenos días, días. Antolín. Sí, te escuchamos muy Buen bien. día. Bueno, buenos días, doctor, y también saludar a los señores ponentes, igual a ustedes y su equipo, igual a los jóvenes por este espacio que nos facilitan para participar en este evento virtual. De acuerdo a su pregunta, creo que todos tenemos la justicia comunitaria o la justicia especial que practican las comunidades campesinas nativas. No está tomado en cuenta por el sistema virtual. Sí, y entonces, por lo cual, no podemos falta de conocimiento como tal, no como sujeto a la población indígena campesina, particularmente a las rondas campesinas. Inclusive en el Congreso se hacía documentos, se alcanzaban oposiciones, incluso ahora han creado otra ley que es eminente para autodefensa, para otorgar el conflicto entre hermanos. Es decir, como van a pagar sueldos, se van a irse a autodefensa y van a olvidar que es eminentemente la ley de rondas campesinas. Es decir, va a ser paralela, ¿no? La ley de rondas campesinas es por Congreso, ahora la autodefensa sale del Congreso, es un paralelismo. Entonces aquí queremos llamar, ¿no?, atención a las autoridades competentes, particularmente a la defensa del pueblo, justamente la transparencia que ustedes transparentemente nos colaboran, igual también a otras instancias, ¿no?, de que ese documento debe de volver al Congreso y nuevamente debe ser con la participación de los pueblos indígenas. Esta ley que no hemos conocido, no sé quién lo ha aportado, creo que hasta el Ministerio de Agricultura, bueno, lo debo dos veces. Entonces la instancia máxima para nosotros, Ministerio de Cultura, para que puede frenar de esta forma, decir esto no va porque hay que hacer consulta, porque claro, es como el poder legislativo es muy difícil, pero de todas maneras nosotros tenemos que verlo, por lo menos el Congreso hace una consulta, no será formal, pero nos alcanzan documentos recibiendo aportes, ¿no?, de las organizaciones indígenas. Y esta vez no pasó eso, sino que pasó solamente por el Congreso y pasó pleno, y lastimosamente ya en este momento ya está ya con la norma, con dictamen. Ese es el gran problema que carecemos nosotros, esa desigualdad, ¿no?, esa desigualdad y exclusión, ¿no?, la marginación, igualmente la discriminación por las normas de que nosotros. Ok, Antolín, ¿sí? Ok, creo que... Muy grave, doctor. Entonces yo me sumo y saludo a este espacio. Muchas gracias, Antolín. Sí, bueno, eso también nos recuerda la importancia de atender otra brecha, ¿no?, que es el tema del acceso a Internet y la comunicación a distancia. En muchas reuniones que hemos tenido, ¿no?, gracias, Antolín, por la intervención, en muchas reuniones que hemos tenido esta dificultad vinculada con la conectividad, ¿no? Y creo que es un tema más que hay que apuntar en la agenda, ¿no? Siempre ha sido un desafío organizar reuniones de trabajo por los temas de conexión de los hermanos indígenas. Es un tema crítico. Ojalá que también se apunte ese punto. Muchas gracias, Antolín, por la intervención y el esfuerzo. Entiendo que ha habido problemas ahí con la conexión, pero gracias por estar presente y superar estos obstáculos. Y con eso estamos cerrando la presentación de los puntos previstos en la agenda y cerramos esta parte del evento. Muchísimas gracias a todos por escuchar estas intervenciones. Iván, continuamos con el bloque 3. No sé si nos puedes ayudar con esta moderación para presentar a las las autoridades electas que nos acompañan esta mañana. Ok, de acuerdo. Entonces, me permiten nomás. Ok, entonces,
De acuerdo, entonces vamos a presentar a las autoridades presentes. Entonces voy a presentarlos en el orden que yo los veo en pantalla, porque no hay un orden previsto inicialmente, pero entonces voy a colocarlo en el orden que aparece en pantalla. Así que primero quisiera hacerle la palabra, son 2 minutos para cada uno, ¿no? Puede hacer un comentario respecto de las presentaciones hechas por los pueblos indígenas, y también esperamos que nos puedan eventualmente hacer un compromiso, ¿no? Vinculado con los puntos que se han planteado. Así que voy a hacer en primer lugar la palabra a Flor Pablo Medina. Adelante, Flor, por favor. Muy buenos días a los organizadores, a los compañeros de las organizaciones, a los hermanos de los pueblos indígenas y a también todos los colegas, candidatos, candidatas que estamos en esta oportunidad. Bueno, en primer lugar, de verdad que agradecerles por toda la información, el pedido de que nos hagan llegar todo lo que nos han compartido en esta reunión y el compromiso, ¿no? Creo que el estar en esta reunión ya expresa un compromiso de trabajar en favor de los derechos de los pueblos indígenas, los derechos que se han señalado asociados al acceso a la justicia, al territorio, a la seguridad alimentaria, a la educación, por supuesto, y en general a lo que signifique a la representación política y lo que signifique en realidad avanzar hacia la construcción de un país de ciudadanos, de ciudadanas, ¿no? Y creo que todo lo que tengamos que hacer para ir superando esas desigualdades históricas, como bien se han señalado, que no son fruto de 1, 2, 3 periodos políticos, sino en general de toda una historia de nuestra vida, no solo republicana, sino anterior, tenemos que ir afrontándolas, ¿no? Entonces, de parte mía, de parte de los congresistas virtuales del Partido Morado, porque este tema lo hemos conversado, para nosotros es una agenda prioritaria dentro de nuestra agenda legislativa, también es una prioridad dentro de nuestra agenda de control político. Así es que cuentan con nosotros y la verdad que yo con mucha expectativa de generar más allá de nuestros colores políticos, porque eso es lo que tenemos que hacer todos los que hemos sido elegidos, ¿no? Buscar, creo que en un escenario tan polarizado y tanta fragmentación, buscar agendas en común, y creo que esa es una agenda que nos puede unir para reivindicar derechos de poblaciones que han sido históricamente excluidas. Yo agradezco mucho la presentación y la disposición a seguir trabajando, a seguir reuniéndonos. Me parece muy interesante el tema de no solamente la propia ley de la consulta previa, sino de ver mecanismos al interior del Congreso de participación de la ciudadanía en leyes que son de interés específico y directo, no en general. En realidad, ese es un pedido que he recogido durante todo este tiempo de diferentes grupos, ¿no? Y creo que esta relación para ganar en legitimidad tenemos que volver a recuperar este vínculo entre la ciudadanía, las organizaciones y poder avanzar juntos. Yo les agradezco mucho y del Partido Morado tienen nuestro compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias a Flor Pablo del Partido Morado, y ahora voy a ceder la palabra a Heidi Juárez de Alianza para el Progreso. Adelante, Heidi, por favor. Hola, muy buenos días a todos los organizadores de este evento, a las comunidades, a nuestros colegas, congresistas electos, donde el pueblo les ha dado el respaldo y el apoyo, y bueno, hoy más que nunca no debemos defraudar a la población que nos ha dado el respaldo y el apoyo, y tenemos que involucrarnos en estos temas y en muchos más temas que tengan que ver con la población en su conjunto. Soy de la región Piura, puedo decir que me he recorrido las 8 provincias y los 65 distritos, y es verdad, hay mucha deficiencia, mucha desigualdad. Una de las ponentes dijo, sumémonos para construir un país con igualdad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que sumarnos todos en conjunto para construir, y que las personas afroamericanas, las personas indígenas, las personas, como lo han dicho, los hombres de bosque, hombres de la Amazonía, hombres y mujeres de la Amazonía y de todos en conjunto, tenemos que trabajar para que en nuestro país exista la igualdad en todos los aspectos. Hemos tenido un gran logro. Flor Pablo es una de las integrantes de Mujeres del Bicentenario que ocupamos en el Congreso, la mayoría, creo que son 52 congresistas que tenemos en el Congreso, y eso para nosotros considero que es un logro también.
y justo en el bicentenario de nuestro país. Creo que hoy más que nunca no debemos defraudar a toda esa población que nos ha dado el respaldo y el apoyo, y no excluir en este caso a los integrantes de las comunidades indígenas, sino todo lo contrario. De mi parte y parte de la bancada de Alianza para el Progreso, de la agrupación política a la que represento, estoy segura de que van a tener la predisposición, la total predisposición de ayudar a impulsar leyes en favor de las comunidades. Consulta previa a favor de los hombres del bosque, de que exista una autonomía económica y bueno, lo que mencionaron hace ratito, ¿no? Temas de conectividad, que es también un problema, y con mayor énfasis en las comunidades alejadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Heidi Juárez. Y ahora vamos a ceder la palabra a Carol Paredes de Acción Popular. Adelante, Carol, por favor. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes. De esta manera puedo hacerles llegar también un gran saludo a todos mis colegas que ya son virtuales congresistas. Efectivamente hay un compromiso bastante serio, no solamente como parte de la bancada de Acción Popular, sino como mujeres, como ciudadanos y ciudadanas peruanas comprometidos con nuestro país, y principalmente si tenemos que trabajar por esa igualdad de oportunidades en donde todos y todas tengamos los mismos y que nuestros derechos prácticamente se cumplan como debe ser, ¿no? Y allí tenemos que trabajar fuerte a partir de las exposiciones que he escuchado, y además hay un compromiso allí también y una responsabilidad de todos y todas. Es el tema de la educación, la salud, como derechos fundamentales, no solamente porque lo dice la Constitución, sino porque tenemos que trabajar en esa dirección. El tema del enfoque de género, que tiene que ir como un eje transversal para todas nuestras acciones y en todo lo que nosotros queremos o querramos promover. El tema del empleo, el tema del emprendimiento en todos los aspectos, y allí principalmente en nuestras comunidades nativas y todos los lugares donde estamos trabajando y donde tenemos que ponerle principal energía es justamente en estos espacios para que los hombres y mujeres, principalmente las mujeres, tengan la capacidad de poder tener independencia, autonomía y poder también hacer que sus derechos se respeten como tal y también sean valoradas como tal, porque cuando alguien tiene un trabajo, basta que ingrese 10 céntimos a una casa, que ya es para un pan, ya significa mucho para una familia. Y el tema de la participación política sí que es clave, y allí los partidos políticos tenemos una enorme responsabilidad para que todos y todas, de todos los niveles, de todas, lo que nosotros decimos, sin ningún tipo de discriminación, tenemos que hacer que esto también se genere otros espacios y principalmente participen de estos espacios políticos como corresponde. Y ahí nosotros como Acción Popular, como parte de la bancada y como mujer también, nos comprometemos a hacer un trabajo coordinado, articulado y principalmente con todas las organizaciones sociales que ahora están participando y también con todas las instancias que tienen que ver con estos aspectos que también he venido a mencionar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Carol Paredes, de Acción Popular. Y ahora voy a ceder la palabra a Ruth Luque, de Juntos por el Perú. Adelante, Ruth, por favor. Muy buenos días, muchas gracias. En principio, reconocer el esfuerzo del Jurado Nacional, de las organizaciones que están acá, de estos diálogos legislativos que se han venido desarrollando. Yo quisiera plantear 4 puntos en concreto. Uno, primero, ratificar el compromiso de Juntos por el Perú. Quienes hemos sido congresistas elegidos, tenemos en nuestra agenda una prioridad para trabajar y garantizar los derechos de las poblaciones indígenas, campesinas, quechuas, aymaras. Y creo que hay una agenda urgente de cómo pagar esta deuda histórica, social, postergada hacia nuestras poblaciones indígenas. Los datos que se han presentado acá confirman eso, pero además lo vemos día a día. Yo vengo del Cusco, del sur, y eso es evidente, además recrudecido con una pandemia. Y eso no basta, digamos,
que lo sigamos diciendo, ¿no es cierto? Se necesitan decisiones y políticas concretas y presupuesto. Y esa es una agenda fundamental en el marco de esta segunda vuelta, y que tiene que ser también una responsabilidad de quienes asuman el Ejecutivo y de parte del Congreso, enmarcar iniciativas legislativas en ese sentido. El segundo tema, que tiene que ver justo con esta pandemia, tiene que ver con el tema de salud, el tema de educación, acceso a Internet. Las poblaciones indígenas son evidentemente grupos vulnerables, y hasta el momento ni siquiera tenemos información de cuánto de este sector de la población, ¿no es cierto?, cuándo va a iniciar su proceso de vacunación. Y creo que eso es un tema que necesitamos garantizar que se dé, y que pueda llegar a todos los rincones y los lugares más alejados, especialmente tanto las comunidades de la selva, quechuas, aymaras y de nuestro país, y que permita también a los niños que están en esas comunidades poder tener una educación virtual de calidad en este contexto de pandemia que se va a extender, pero que esto también les permite además tener información y gozar de una educación adecuada. El otro tema tiene que ver con la consulta previa legislativa, lo han dicho acá. Yo quiero manifestar, soy una creyente de una consulta previa, además, con decisión de las comunidades y las poblaciones indígenas. Y en ese sentido, me parece fundamental que no solo se fortalezcan los mecanismos de participación ciudadana, sino que dentro del reglamento de Congreso, ¿no es cierto?, ojalá podamos garantizar esa consulta previa legislativa que tiene que darse, sí o sí. O sea, no podemos seguir desarrollando decisiones públicas, leyes a espaldas de las poblaciones. Y esto quiero vincularlo con esto que han señalado al inicio, que es esta necesidad de que se garantice una representación política efectiva en todos los espacios. Nosotros, desde Juntos por el Perú, planteamos esta necesidad de una nueva constitución, y eso pasa también por reconocernos como un Estado plurinacional. Porque en la medida que no lo hagamos, que no tengamos esa representación, ¿no es cierto?, de mujeres, de comunidades, difícilmente podemos pues reafirmar no solamente estar orgullosos de nuestra identidad, sino también que se visibilice de manera efectiva quienes lo representan. Así que eso es lo que quería señalar. Muchísimas gracias y reitero el agradecimiento. Muchas gracias a Ruth Luque de Juntos por el Perú, y ahora voy a ceder la palabra a Carlos Anderson de Podemos Perú. Adelante, Carlos, por favor. ¿Qué tal, Iván? Muy buenos días a todos mis futuros colegas. Muchísimas gracias por la invitación. Evidentemente, hay dos Perús, ¿verdad? Hay un Perú que ha sido ignorado históricamente por quienes han tenido la dirección del país. Y este es un proceso que no aguanta más. Lo estamos viendo en estos momentos en los que nos encontramos ante posiciones que son básicamente un grito desesperado, creo yo, de un gran sector de la población que dice basta, ¿verdad? Nosotros también existimos, tenemos derechos, y esos derechos tienen que ser no solamente reconocidos, sino también puestos en marcha, ejecutados. Ahora, yo he escuchado con mucha atención, por supuesto, las diferentes presentaciones. Evidentemente, muchos de los problemas que han sido relatados pues, no son exclusivos de las comunidades indígenas, de los pueblos nativos, son realmente de todo el país, ¿verdad? Y a mí me gustaría, para poder ser más efectivo en el trabajo legislativo, que desde las propias comunidades, grupos indígenas, etcétera, se trabaje un poco en las especificidades, es decir, en aquello que hace que la situación, por ejemplo, en materia de salud, en materia de educación, etcétera, sea particularmente dañino en su caso, y que por lo tanto requiere de una solución también específica, porque si no, van por el campo de las generalidades, y en esas generalidades que se pierden diferencias importantes, ¿no? Y creo también que me parece, la verdad, loable y encomiable la labor que está haciendo el Jurado Nacional de Elecciones en convocar a diferentes actores de diferentes partidos con una amplia convocatoria, porque creo también que desde el Congreso de la República tenemos que empezar a ver más allá de nuestras diferencias y encontrar efectivamente lugares que nos permitan desde un principio, desde el primer día, trabajar en pos del país, en beneficio del país, alejado de todas las rencillas y toda esa cultura, digamos, que no genera patria, ¿no? Así que en esa lucha me van a encontrar, y la verdad es que un placer realmente escuchar a mis futuros colegas. Muchas gracias también por toda la información que se nos ha trasladado. Muy amables.
Muchas gracias a Carlos Anderson de Podemos Perú. Y ahora, por último, y cerrando esta parte de la conversación, voy a presentar a Kira Alcarraz de Somos Perú. Adelante, por favor, Kira. Buenos días a todos mis compañeros. Darles el agradecimiento por la invitación para poder participar en este tema de la Agencia de los Pueblos Indígenas. Y bueno, sí, igual yo, como mis compañeros, el apoyo total, porque hemos visto la problemática del abastecimiento, más que nada en 200 miembros de las comunidades indígenas. Ya eso estaba planteado desde el año pasado, me acuerdo, el 9 de abril, pero se ha ido dilatando. El compromiso no solamente de mi persona y del partido Somos Perú, es que vamos a poner en práctica y vamos a hacer algo eficiente en lo que es salud, el internet. En esta época de pandemia, de verdad, ha sido la parte indígena ha sido la parte más olvidada. Nuestro compromiso total, y como todos ustedes saben, hay que apoyarlos, porque en esta primera vuelta que ha habido de los votos del presidente presidenciales hemos visto prácticamente el sentir de los pueblos indígenas, ¿no? Que generalmente ellos piensan de que nosotros apoyamos a Lima, la única ciudad, pero nos hemos olvidado de nuestros hermanos. Entonces la idea es de que nosotros ya nos enfoquemos a esa parte olvidada, ¿no? Entonces yo, de mi persona y la parte de mi bancada y de mi partido Somos Perú, el 100% nos vamos a enfocar en eso. Así que nada más que les puedo decir, ¿no? Y agradecerles por la invitación y seguir apoyando en lo que es el tema de salud, más que nada, que es lo más importante para ellos, ¿no? Muchísimas gracias. Pues gracias a todos, a todas por este bloque tan rico en contenidos, a los dirigentes indígenas y a las autoridades electas. Pues esperemos que sea el punto de partida para eventos que se realicen continuamente, ¿no? Para ir haciendo eso que también Carlos Anderson ha señalado, ¿no? Las precisiones de las agendas creo que es un elemento crítico para la operatividad del trabajo conjunto, ¿no? Entonces habrá oportunidad seguramente en el Congreso, y creo que ha habido claramente una voluntad de parte de todos de buscar esos puentes que permitan construir a través del diálogo las oportunidades para llevar a la práctica esta agenda que se ha puesto sobre la mesa. Así que muchísimas gracias a todos por estas intervenciones. Y ahora voy a ceder la palabra a Franco Uribe del PNUD para el cierre de este evento. Adelante, Franco, por favor. Gracias, Iván. Muy interesante escucharlas a todas, a todos. Buen día con todas y con todos. Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estamos orgullosos de participar de este esfuerzo conjunto. A nombre de la representante residente María del Carmen Sacasa, saludo a todas y todas las presentes que han participado de este diálogo. Asimismo, queríamos aprovechar el espacio para recordar que ayer, 18 de mayo, como bien dijo Lourdes hace un rato, fue la conmemoración del Día de la Mujer Indígena o Originaria. Un saludo para no olvidar que debemos seguir avanzando hacia su desarrollo pleno y participación política efectiva. Agradecemos el esfuerzo de las organizaciones presentes, AIDESEP, Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, Confederación Campesina del Perú, FENMU-Cariñá y Confederación Nacional Agraria, para participar de este espacio. Del mismo modo, agradecemos el interés en participar y la participación efectiva de las congresistas electas y el congresista electo hoy presentes. En el proceso de elaboración de la agenda de los pueblos indígenas originarios, los y las participantes identificaron 33 temas prioritarios o de interés. De esos 33, las organizaciones participantes priorizaron 10 temas que se han podido presentar. Hay mucho por hacer aún, sobre todo reconociendo la complejidad y la diversidad de pueblos que tenemos en nuestro país, como también la viceministra lo recordó al inicio, ¿no? Recordemos que hasta el momento se tiene información sobre 55 pueblos indígenas originarios. Recordemos que se hablan 48 lenguas, de las cuales hoy hemos hablado, pues ninguna en realidad, hemos hablado castellano. Y también recordemos que casi 6 millones de peruanas y peruanos se consideran indígenas. Como hemos escuchado en las intervenciones, tenemos aún mucho por hacer desde donde estemos, como instituciones, como organizaciones, como ciudadanos, como ciudadanas,
como autoridades electas también, como han manifestado las autoridades presentes. Recordemos que los pueblos indígenas o originarios se encuentran en lo que hoy llamamos Perú desde mucho antes, y hoy, después de casi 200 años, aún se encuentran postergados. Sí, la existencia de espacios como este, en los que hablamos públicamente de sus necesidades y derechos, sus prioridades, son trascendentes e invaluables. Pero tendríamos que preguntarnos también si es suficiente y qué más podemos hacer para garantizar la participación de los pueblos indígenas originarios en las decisiones que los pueden afectar y en las decisiones del país, de su país. Muchas gracias a todas y todos por su atención y participación hoy. Espacios como este nos dan la oportunidad de escucharnos, de comprometernos, de saber que tenemos aún camino por recorrer y saber hacia dónde caminar, qué soñar y qué hacer. Gracias a todos. Buen día. Muchísimas gracias, Franco, coordinador del Proyecto de Innovación para la Participación Política Ciudadana de PNUD, por estas palabras ya de cierre. Queremos agradecer a las y los representantes de las organizaciones sociales que nos han acompañado esta mañana, dando a conocer estas demandas principales para este nuevo periodo legislativo y este nuevo gobierno, ¿no? Asimismo, agradecer a las y los congresistas electos que nos han acompañado esta mañana y han sido partícipes de este diálogo. Y agradecer también a Iván por su moderación en esta mañana. Queríamos pedirles que puedan encender sus cámaras y sacarnos una foto final de todas y todos los participantes y nuevamente agradecerles su participación. Y a quienes nos han estado viendo a través del Facebook y las redes sociales. Asimismo, agradecer a la viceministra de Interculturalidad del Ministerio de la Cultura que nos ha acompañado esta mañana. A ver, sacamos la foto. Muchísimas gracias y buenos días a todas y a todos.